Hoy se siente como un día monumental. Estoy en el corazón de la casa de mi familia, rodeada por paredes que guardan recuerdos. Y Jack está aquí conmigo. Su emoción y orgullo son contagiosos. Verlo explorar las habitaciones con tanto entusiasmo me recuerda todo lo que esta casa representa. Aquí fue donde se hicieron realidad los sueños de mi padre. Trabajó incansablemente para construir este lugar. Y ahora, se erige como un testimonio de su legado, valorado en la asombrosa cifra de $100 millones. Es su regalo para mí, legado que me dejó tras su muerte. Pero ahora, sin él, mi esposo quiere un pedazo de ese legado. Insiste en que la casa, que fue de mi padre y luego mía, ahora debe ser de los dos. Cree que lo que antes fue solo mío, debe compartirse, pero yo sé la verdad. Tengo los documentos legales con mi nombre, Sara, que me marcan como la legítima propietaria. A mis 42 años, trabajo en el mundo digital, en un banco en línea. Una carrera que he construido gracias a la sabiduría financiera que mis padres me inculcaron. Ellos me enseñaron el valor del trabajo duro y la responsabilidad financiera, lecciones que sigo llevando conmigo hasta hoy. Creciendo, mis padres se aseguraron de que entendiera que el dinero era algo para respetar, no para dar por sentado. A pesar de nuestra riqueza, nunca me consentían. Mi mesada era modesta, como la de cualquier otro niño, y rara vez derrochábamos en comidas lujosas. Asistí a una escuela pública común, no a una institución privada de élite. Sin embargo, a pesar de la modestia de nuestro estilo de vida, los rumores sobre nuestra familia se esparcían. La gente asumía que, porque vivíamos en una casa grande, nuestras vidas debían estar llenas de lujo y exceso. Sara, con todo tu dinero y esa casa enorme, la vida debe ser tan fácil, ¿verdad? Solían preguntar. ¿Tienes los últimos gadgets y juegos? ¿Podemos ir a jugar? Era frustrante. La gente veía la superficie, la riqueza de mi familia, y asumía que eso significaba que yo tenía todo. Pero, en realidad, no tenía los juguetes más nuevos ni las mejores consolas de videojuegos. Aún así, la suposición persistía, y muchas veces sentía que la gente solo quería ser mi amiga por lo que teníamos. Oye, Sara, eres rica, ¿verdad? ¿Me prestas algo de dinero? Ese tipo de preguntas siempre me dejaban incómoda. Era como si no entendiera los valores que mis padres me habían inculcado, enseñándome a ser responsable con el dinero, no solo a regalarlo. Mi incomodidad aumentó cuando rompí la consola de videojuegos de María accidentalmente. En ese momento, no tenía dinero para repararla, lo que solo empeoró la situación. Por esa época, conocí a Julie, quien me preguntó si les había contado a mis padres sobre el accidente. No lo había hecho. Temía decepcionarlos. No puedo contarles. Se enojarán, confesé, esperando que entendiera. Por eso te estoy pidiendo a ti, Sara. Decir que no me hizo sentir terrible, especialmente porque no quería que las cosas se volvieran incómodas entre nosotras. Pero mis padres eran firmes en no prestar dinero, y tuve que explicar que no podía ayudar. Julie se molestó, y empezaron a circular rumores. La gente decía que no estaba ayudando a una amiga necesitada, a pesar de que estábamos bien económicamente. Traté de explicar que simplemente no tenía los fondos, pero mis palabras parecían no importar. Luego, María hizo un comentario hiriente que me dolió profundamente. Sugería que yo valoraba el dinero más que la amistad. Las cosas se intensificaron rápidamente después de eso. María y Julie comenzaron a difundir rumores falsos, diciendo que les debía dinero y me negaba a pagar por la consola rota. La verdad finalmente salió a la luz, y la escuela las reprendió, pero en lugar de detenerse, los chismes solo crecieron, se esparcieron más, incluso llegando a mis padres. Mi papá, siempre el calmado y sereno, decidió tomar cartas en el asunto. Organizó una reunión con sus familias. Aunque María y Julie se disculparon, no pude dejar de sentirme herida y decidí distanciarme de ellas después de eso. Los susurros y miradas de reojo continuaron, pero al menos las confrontaciones directas cesaron. Esa noche, mientras cenábamos, mi papá compartió un consejo que me ha acompañado desde entonces. Con una sonrisa amable, dijo: es importante que te mantengas firme en tus decisiones, especialmente cuando se trata de dinero. Sara, está bien decir no. Sus palabras fueron como un peso que se levantaba de encima de mí. No le debes a nadie una explicación sobre tus finanzas. Si alguien sigue preguntando, simplemente di que necesitas consultar con tus padres. Aunque sabía que no podía prestar dinero, la lección sobre cómo manejar los asuntos financieros con gracia y firmeza se volvió esencial a medida que crecí. Me enseñó la importancia de los límites, no solo en las finanzas, sino también en las relaciones. Aprendí a ser más selectiva con las personas a las que dejaba entrar en mi vida, enfocándome en amistades basadas en el carácter más que en el dinero. Después de la universidad,
Me esforcé por mantener mi vida laboral y personal separada, evitando las complicaciones que podrían surgir de mezclar ambas. Esta experiencia realmente moldeó mi perspectiva y me ayudó a entender el valor de establecer límites claros tanto en las amistades como en las finanzas. Cuando cumplí 35 años, conocí a Jack a través de un amigo en común. A pesar de que él era un poco más joven que yo, su personalidad genuina me conquistó rápidamente. Comenzamos de manera casual, pero antes de mucho tiempo, nuestra relación se convirtió en algo serio. 2 años después, tuvimos una hermosa boda que trajo mucha alegría a mis padres. Después de un mes de casados, mi papá sugirió que Jack viniera a nuestra casa familiar. Confiaba en Jack, pero tenía algunas reservas. A él le encantaba hablar, y me preocupaba que pudiera revelar algo personal sobre nuestra familia, pero para ese entonces, me sentía lista para abrirme a él, así que lo invité a visitar. Cuando Jack vio la casa de mi familia, claramente se sorprendió. No se había dado cuenta completamente de lo bien que estaba mi familia. Aunque la visita fue bien, Jack no podía dejar de hacer preguntas sobre nuestras finanzas. De camino a casa, me di cuenta de que no sabía mucho sobre nuestra situación financiera, y sus preguntas me incomodaron. Unos meses después, mi mundo se tambaleó cuando mi mamá me llamó para decirme que mi papá había sido hospitalizado. No sabía que estaba enfermo, y la noticia me golpeó fuerte. Al recordar nuestra última visita, me di cuenta de que no parecía estar bien, y ahora me invadió una ola de culpa. Cuando llegué al hospital con mi mamá, mi papá trató de mantenerse animado, pero podíamos ver que estaba luchando. Se disculpó por lo que él consideraba una carga para nosotros, un recordatorio de su naturaleza gentil y desinteresada. Luego, los médicos nos dieron la devastadora noticia: mi papá tenía cáncer de páncreas avanzado, y se había propagado demasiado como para operarlo. Fue como un golpe en el estómago. No podíamos creer que alguien tan consciente de su salud como mi papá pudiera sufrir una enfermedad tan agresiva. A pesar del diagnóstico, mi papá se mantuvo fuerte. No quería nada más que vernos felices, y sus palabras nos hicieron llorar. Quería estar a su lado en todo momento, pero las reglas del hospital limitaban las visitas a la familia inmediata. Nos pidió que nuestros amigos crearan recuerdos felices en casa, como un recordatorio de la vida que siempre había esperado para nosotros. Prometí mantener nuestra casa llena de alegría, incluso después de su partida. Cumplir esa promesa se volvió increíblemente importante para mí, y decidí renovar la casa de la familia como una forma de centrar mi energía en un momento tan difícil. Jack, siempre el esposo preocupado, se preocupaba por cuanto estaba haciendo por mi papá, pero no entendía las otras presiones que enfrentaba, incluidas las cuestiones de la herencia familiar que aún no le había compartido. Cuando Jack finalmente me preguntó sobre la salud de mi papá, me abrí sobre todo lo que estábamos pasando. Fue un alivio tener su apoyo mientras equilibraba el trabajo, las visitas al hospital y todo el peso emocional. Pero las cosas empezaron a tensarse cuando Jack comenzó a hacer más preguntas sobre las finanzas de mi papá y la herencia familiar. Incluso sugirió que buscáramos consejo legal por si algo le pasaba también a mi mamá. Fue doloroso, ya que me recordó recuerdos difíciles. Mi papá siempre había confiado en su abogado, pero la creciente insistencia de Jack en ser cauteloso con el dinero causó fricción entre nosotros. Unos meses después, mi papá falleció después de una valiente lucha contra el cáncer. Luego comenzaron las inevitables discusiones sobre la herencia. Heredé una gran casa valorada en 5 millones de dólares, pero el creciente interés de Jack en la herencia, a pesar de mis esfuerzos por mantenerlo alejado de ello, solo complicó las cosas. Parecía emocionado por mudarnos a la mansión y no dejaba de preguntar sobre los detalles financieros. Me tomó por sorpresa. Para empeorar las cosas, más tarde supe que Jack había estado hablando con mi primo en el funeral, quien mencionó que la casa sería un desperdicio si se quedaba vacía. Eso solo hizo que las cosas se complicaran aún más. A pesar de mis intentos por explicarle a Jack que la herencia era algo que no le concernía, él se negó a escuchar. Esto comenzó a crear tensión entre nosotros, y nuestra relación se volvió cada vez más hostil. Aunque él estuvo presente en el funeral de mi papá, Jack no ofreció ningún apoyo durante los servicios conmemorativos ni en los asuntos legales que siguieron. Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse, pero las acciones de Jack pronto tomaron un giro devastador. Un día, soltó una bomba. Había cambiado la propiedad de la casa de mi familia a su nombre, alegando tener documentos legales para probarlo. Me quedé atónita, traicionada y profundamente herida. No solo había roto mi confianza, sino que sus acciones mostraron un total desdén por los límites y el respeto que deberían haber estado presentes en nuestra relación. Los problemas con la herencia comenzaron a destapar problemas más profundos en nuestro matrimonio. Nos vimos obligados a cuestionar nuestros valores, nuestra confianza mutua y el futuro de nuestra relación. Cuando Jack confesó haber cambiado la propiedad de la casa sin consultarme,
mi corazón se rompió. Me dijo que estaba cansado de nuestro matrimonio y propuso que viviéramos juntos como compañeros de cuarto en la casa, con él tomando el control, sin ofrecer ningún apoyo financiero. Incluso amenazó con el divorcio si no aceptaba su plan. El peso de todo era insoportable. Le supliqué que reconsiderara, que reflexionara sobre sus acciones y el impacto de una decisión tan importante sin siquiera discutirlo conmigo. Su respuesta fue que había consultado a un abogado y que había seguido adelante con el cambio sin mi consentimiento. En ese momento, el divorcio parecía la única salida. Me sentía completamente perdida, sin saber cómo avanzar en un matrimonio donde la confianza se había roto. No entendía por qué Jack había tomado una decisión tan drástica, y parecía que el dinero lo había transformado de una manera que nunca esperé. Al día siguiente, Jack exigió las llaves de la casa, insistiendo en que ahora le pertenecía. Su demanda solo escaló la situación. Intentó forzar su entrada a la casa, pero la seguridad lo detuvo. Les mostré los documentos oficiales de propiedad, demostrando que la casa me pertenecía legítimamente, ya que había sido heredada de mi papá. Cuando Jack vio la prueba, su rostro se puso pálido. Resultó que Jack había confiado en un hombre llamado Jerry para manejar la documentación legal, pero Jerry le había mentido. Jack incluso le había entregado $360,000 a Jerry con la esperanza de cambiar la propiedad, solo para descubrir que había sido estafado. Jack estaba furioso. Inmediatamente intentó llamar a Jerry, pero Jerry no respondió. La ira de Jack pasó rápidamente de Jerry a mí, y me culpó por todo. Jack me criticó por gastar demasiado en cosas que él consideraba innecesarias e incluso cuestionó si entendía cómo funcionaba la herencia. Su frustración solo profundizó la grieta entre nosotros. A pesar de sus esfuerzos por solucionar las cosas y sugerir que lo intentáramos de nuevo, la confianza que se había roto no podía repararse. Le pedí al guardia de seguridad que lo ayudara a irse, cerrando finalmente un doloroso capítulo de mi vida. En los meses que siguieron, tuve el espacio para reflexionar sobre todo. Me quedó claro lo esenciales que son la confianza y la honestidad en una relación. Las mentiras y la traición que Jack me mostró me enseñaron una lección difícil: nunca dejes que el dinero nuble tu juicio. Luego, durante el primer memorial de mi papá en el templo familiar, Jack apareció inesperadamente. Desde nuestro divorcio, claramente las cosas habían ido de mal en peor para él. Estaba sin trabajo, luchando financieramente, y parecía que todos en quienes había confiado lo habían defraudado. Se veía perdido y triste, un contraste notable con la ocasión solemne. Llorando, intentó disculparse, pero su presencia interrumpió el servicio, causando una conmoción entre mis familiares. A pesar de su angustia, tuve que pedirle que se fuera, y la seguridad tuvo que intervenir. Fue un momento doloroso, uno que me dejó conflictuada, pero consolidó mi determinación de seguir adelante y dejar el pasado atrás. Con ese capítulo cerrado, sentí que era el momento de dejar la casa de mis padres, una decisión que había estado considerando durante un tiempo. Encontré un lugar nuevo para vivir y corté todos los lazos con Jack para siempre. Mientras tanto, Jack seguía apareciendo en la propiedad familiar, que habíamos convertido en una villa de alquiler. Mi mamá y yo administrábamos la villa juntas, transformándola en un espacio lleno de alegría para que las personas vinieran a visitarla y disfrutar. Por su parte, Jack parecía estar tratando de reconstruir su vida. Consiguió un nuevo trabajo y se enfocaba en hacer cambios positivos. Mientras yo había avanzado, él seguía lidiando con sus propias luchas. Transformar nuestra casa familiar en una villa de alquiler no solo honraba la visión de mi papá, sino que también le daba nueva vida, creando un lugar que recibía a huéspedes de todas partes. La villa, conocida por sus impresionantes vistas y su hermoso jardín, se volvió bastante popular. Organizamos desde pequeñas bodas hasta grandes reuniones familiares. Trabajar en la villa con mi mamá nos acercó más, y se convirtió en una fuente de felicidad para ambas. A medida que la villa ganaba éxito, decidimos mejorarla aún más. Añadimos una piscina, un acogedor salón al aire libre y un área de juegos para niños. Nuestra dedicación para asegurarnos de que cada huésped tuviera una experiencia memorable dio frutos. La villa se convirtió en uno de los lugares más solicitados para aquellos que buscaban un retiro pacífico y recuerdos inolvidables. Este proyecto no solo trataba de generar ingresos, sino de hacer realidad el sueño de mi papá y crear experiencias especiales para nuestros huéspedes. Cuidar el jardín de la villa me dio una inmensa sensación de alegría, sabiendo que nuestra casa familiar se había transformado en un espacio donde las personas podían reunirse, divertirse y crear recuerdos duraderos. Sentí un profundo orgullo al ver cómo todo encajaba. Casi podía imaginar a mi papá observándonos desde arriba, orgulloso de lo que habíamos logrado. Esta empresa no solo honraba su visión, sino que también nos proporcionaba estabilidad financiera y un renovado sentido de libertad. A través de este proceso, aprendí lecciones invaluables sobre la confianza,
el dinero y la fuerza necesaria para labrar mi propio camino, independiente de los desafíos que había enfrentado. En este viaje de autodescubrimiento, me di cuenta de que enfrentar las dificultades solo me hizo más fuerte y más determinada. Escuché sobre Jack a través de amigos en común, y parecía que estaba haciendo cambios positivos en su vida. Consiguió un trabajo significativo y estaba aprendiendo de sus errores pasados. Su progreso me dio una sensación de paz, sabiendo que ambos estábamos avanzando y evolucionando. El sueño de mi papá se convirtió en un catalizador para el crecimiento, no solo para mi mamá y para mí, sino para todos los que visitaron la villa de alquiler. Se convirtió en un lugar lleno de alegría, un santuario para crear recuerdos duraderos. El éxito de la villa es un tributo a la visión de mi papá y a los valores de la resiliencia y el trabajo duro. A través de esta empresa, hemos creado algo más que un lugar para hospedarse, es un centro de felicidad, un lugar para momentos apreciados y la prueba de que cuando sueñas en grande y te esfuerzas, pueden suceder cosas increíbles.